Mate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Grupo Generadores presenta la 7ª temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, economía, finanzas y procesos. Un programa para que te lleves tips, consejos, reflexiones y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV, la radio que se ve. ¿Qué tal? Buenos días para todos. ¿Estamos en el aire? ¿Correcto? ¿Sí? Bienvenidos a Generadores TV, la radio que se ve, en nuestro programa 205, 206 aproximadamente, en esta 7ª temporada. Agradecimiento a todos nuestros auspiciantes, a Pirelli, a Fundación, a la gente de Biconnectic, que siempre nos acompaña hace tantos años y que nos permite hacer esta aventura de tener un programa de radio de management, de pymes, de negocios, de procesos y, y ser una más de las cajas de herramientas o de las herramientas que tenemos en nuestra empresa para hacer esto, la caja de herramientas de las pymes. Grupo Generadores tiene varias actividades que desarrollamos en forma paralela para el mundo pyme. El programa de radio es uno de ellos. Tenemos un canal de podcast de Juan Sosa Fernández. Tenemos también nuestros vivos en LinkedIn. Un portal de noticias, Satellite News. Pero venimos hace bastante tiempo desarrollando, hemos cumplido 2 años, de una actividad que nos lleva mucho trabajo, pero mucho orgullo, ¿no? Nosotros la denominamos la cocina del management. Empezó como una idea hace 2 años de poder invitar a dueños de empresas, a empresarios argentinos, pymes, a una mesa de cocina, por eso se llama la cocina del management, a ver cómo se cocinaba y a comer algo y a charlar de la cocina de los negocios. Y nació hace 2 años atrás la cocina del management. Hoy hacemos versión VIP en Moby Dick. Tenemos un video para compartir para aquellos que nos están viendo por YouTube. No sé, ahí Adriana, si me haces pulgar para arriba, si podemos pasarlo, ¿sí? Queremos compartir el video de la última cocina del management, donde pudimos compartir nuestros 2 años, 24 almuerzos, más de 300 invitados, encuentros que hacen que podamos charlar. Ahí estamos viendo, para los que puedan ver parte del video, es un lugar muy relajado, donde hay charlas sobre marketing, sobre ventas, comemos algo rico también, y sobre todo es un lugar donde se pueden compartir experiencias, donde se habla de la realidad, se habla de la economía, se habla de la política, pero también se habla sobre elementos claves, cómo avanzar en un proceso, cómo avanzar en nuestras ideas, los problemas, a pesar de que cada uno de esos dueños de empresa que están en la mesa pertenece a industrias totalmente diferentes, y realmente les puedo asegurar que muy diferentes. Tuvimos a invitados de gente de Daniel, Helados Daniel, pudimos participar también con gente que tiene que ver con la producción industrial. A ver, acá tengo la lista: Juan Inti de Biconnectic, perdón, Juan Tomás de Biconnectic, estuvo Fabio Deo de DME, Juan Inti de Laboratorios Richmond, Daniel Paradiso de Helados Daniel, Manuel Marbazo de Ecomedios, alguien aquí de la casa que estuvo acompañándonos en esta oportunidad. Yamila Cade de Insertar, una empresa con mucho futuro y arrancando sus trabajos. Alguien que está hoy hasta en los diarios de emprendedores de Clarín, Ramiro Giri de Freres. Estos muchachos que empezaron comprando 2 jeans y terminaron haciendo toda una empresa que está facturando $1.000.000 mensuales. Y Fernando Telías de Pegüeña, un amigo además que hace muchos años venimos trabajando juntos. Así que ellos fueron la última mesa. Venimos nuestro próximo Cocina del Management el 25 de octubre, con nuevos invitados, con nuevos temas, con nuevas temáticas. Y una de las cosas interesantes mes a mes es que es tan cambiante el mercado argentino que lo que parece que comentamos un mes anterior pasó un año, y solamente un mes después, en una nueva cocina con nuevos invitados, se renuevan esos comentarios, ese cambio de experiencia. Así que nada, queremos compartir con todos para
para nada, para ser parte de esto que hacemos como caja de herramientas. Así que la cocina del management, una linda iniciativa de networking y seguimos por más en todo esto. Ya tenemos a expertos, vamos a pedir la placa, vamos a recibir a Diego Núñez como uno de nuestros invitados especiales para seguir viendo temas relacionados con legales y con la ley base. Vamos con placa y venimos con nuestro primer invitado. Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Muy bien, ahí esa placa de consejos de expertos. Un placer volver a recibirte, Diego Núñez. Te tenemos lejos hoy, ¿no? Buenas tardes, Diego. Relativamente, dentro de todo lo cerca o lo lejos que puede estar, Mendoza sigue siendo el mismo país, estamos bastante cerca, pero sí, bueno, hoy me toca desde tierra mendocina, 35 grados más o menos, un sol que raja la tierra, ya nos pasamos de primavera a verano directamente. Hoy tenemos un invitados trasandinos también dentro de un rato, así que estamos todos por el mismo sector, ¿no? Deben estar Nada, disfrutando de temperaturas parecidas. nos faltaste vos de este lado para venirte. Bueno, tomaremos un vino en tu honor, haremos lo posible. Es, Así que bueno, hoy teníamos para seguir con la serie de Netflix, el tema de la reglamentación. Esta segunda temporada viene un poquito más flaquita que la primera, como que en la primera tiramos toda la carne al asador, ahora como que viene más tranqui. viene tranqui Pero bueno, ahí hago una pregunta barra opinión. Viene tranqui porque la situación política está lo suficientemente alterada para no meter nuevos capítulos de la implementación de la ley base, o viene flaca porque lo grueso ya se cambió. no, es más la segunda, porque vos pensás que la ley, o sea, si la ley mide, a ver, no, para que ponga si la ley mide esto, la reglamentación tiene que reglamentar esto para abajo. Entonces, o sea, puedes poner que el artículo tal se reglamenta o no se reglamenta y el siguiente se reglamenta o no se reglamenta, pero no puede, en general, no es más, o sea, más amplia la reglamentación que la ley. Entonces, justamente un poco lo que pasa es eso, es, bueno, hay no sé, 100 200 artículos o 50 lo que sea, cantidad de artículos que no hace falta reglamentar, entonces esos quedan igual y los que sí hacen falta reglamentar son los que sacan dentro de este decreto que trae, digamos, detalles sobre lo que ya define la ley. Entonces es más por eso, digamos, siempre pasa algo que sea algo muy específico en donde, no sé, el gobierno no se quiere meter y la ley dice, formes el régimen de fomento de tal cosa que definirá el ministerio de tal, y ahí sí, la reglamentación del ministerio pesa mucho más que la ley misma. En general es al revés. La ley tiene, o sea, tiene la parte más general y más amplia, y después el decreto reglamentario te pone los puntos sobre las IAS. Claro. O sea, igualmente la reglamentación de la ley base sigue su camino. O sea, hay nuevas novedades, se sigue trabajando y se No, sigue a ver, perfeccionando o seguimos con todavía novedades de las semanas anteriores. no, ¿Dónde no, habíamos quedado? no, son las mismas novedades. Hicimos medio un salteadito de la parte de las novedades laborales, lo que es el anexo 2 del decreto reglamentario, que bueno, que justamente no es la parte de blanqueo, que es el anexo 1, sino un poco las modificaciones que teníamos a la 24013, que es la quita de las multas del trabajo en negro, la posibilidad de registrar al trabajador por una sola de las empresas que están dentro de la cadena. Por ejemplo, si yo tengo un empleo de limpieza y la empresa de limpieza tiene blanqueado, es suficiente y no hace falta, o sea, no puede ir el reclamo contra mi empresa usuaria como que yo lo tendría que haber blanqueado porque al menos una de las empresas de la cadena lo blanqueó. Un poco eso era lo que habíamos charlado. Y después, un poco, habíamos entrado a penitas, como hice alguna pregunta y como que nos fuimos, sobre lo que es la ley de contrato de trabajo y las modificaciones que trae. Por ejemplo, la aclaración, esto nos preguntaron bastante, ¿desde cuándo rige el periodo de prueba de 6 meses, que es el periodo de prueba extendido? Acordate que antes era de 3. La reglamentación, por ejemplo, aclara que es a partir de la entrada en vigencia de la ley nueva, con lo cual, a partir del 9 de julio, que es cuando entró en vigencia la ley nueva,
corre ese periodo de prueba. Si vos tenés un empleado que entró el 1 de julio o antes del 9 de julio, tiene el periodo de prueba de 3 meses. Con lo cual es algo que es muy relevante para o sea, para estos próximos meses, porque todavía estás en ese periodo de que hay alguna duda si está o no está en periodo de prueba, pero va a ser quizás una norma que el año que viene ya no le importe a nadie, porque ya para todos queda de 6 meses. Claro, en este Em, momento sí está vigente y el periodo de prueba para aquellos que están ingresando a su trabajo son de 6 meses. El, el- claro, el punto anterior, antes de seguir con el tema de la flexibilización, y creo que un tema que habíamos planteado muy por arriba, el tema esto de los monotributistas y demás, pero antes de eso, mencionaste al principio de la charla, si una de las entidades que están dentro de la cadena de servicios lo tiene registrado, no es necesario ser registrado por otro. ¿Eso afecta el correcto. concepto histórico de solidaridad legal cuando existe un litigio, por ejemplo? Claro, justamente a eso apunta, que si, o sea, antes se consideraba el fraude laboral con que existiese un trabajador mal registrado, entonces, si a mí me tenía registrado como empleado de seguridad, por ejemplo, una empresa de seguridad, y yo siempre iba a prestar servicios a la misma planta, yo demandaba a la empresa a la que yo iba a prestar servicios diciendo que ellos eran mi real empleador y que era un fraude laboral poniendo una figura de una sociedad, de una empresa de seguridad entre medio para cometer un fraude laboral y que yo no tuviera acceso a mis derechos. Entonces, lo que se logra que a ver, de vuelta, hay que ver si se logra porque depende de la interpretación que hagan los jueces. Pero la herramienta que se le da a los jueces en esta nueva ley es decir, no, a ver, alguien de toda esta cadena lo tenía registrado. Podemos discutir si estaba bien, mal, si estaba bien categorizado, pero no hay duda de que estaba registrado y no hay duda de que no es un fraude laboral porque la relación laboral fue registrada y las empresas usuarias hicieron el chequeo que tenían que hacer, que es el de verificar que el empleado esté registrado con el proveedor de servicios. Y vinculado un poco con eso, también otra de las novedades que trae la ley bases es el tema de no aplicar la presunción de que existe una relación de trabajo cuando existe un contrato de locación de servicio, obras, oficios, etcétera, siempre que se emitan las facturas, que es un poco lo que me habías preguntado al final de la vez pasada con el tema de los monotributistas. Si nosotros Te lo tenemos había un proveedor, preguntado porque, bueno, vos sabés que nosotros estamos muy relacionados con las empresas pymes, y una de las modalidades, no digo generalizada, pero bastante presente, es el tema del contrato de prestación de servicios. Y claro, que eso normalizaba la relación contractual con personas que tenían que ver con prestación de logística, es uno de los rubros más utilizados, o prestaciones de servicio de soporte técnico. Rara vez lo hacían en áreas muy centrales, ¿no? Como puede ser, no sé, administración, venta, pero sistemas, logística, operaciones, había mucho de esto de prestación de contrato de servicios. Y limpieza, cuando salió esta seguridad. normativa, hubo todas las luces prendidas en tratar de entender cómo normalizaba, si normalizaba para atrás o normalizaba desde ahora para adelante, o sea, que generó mucho ruido eso. Sí, a ver, son los sospechosos de siempre, ¿no? Seguridad, limpieza, flete, mensajería, que generalmente tienen este tipo de contrato de servicios. De vuelta, esto es lo que dice la norma y hay que ver cómo la aplican los jueces. Un juez puede considerar que sigue siendo o sea, que sigue siendo fraudulento el uso de un contrato de servicios para contratar un monotributista a través de un tercero. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que definir la relación laboral. Entonces, yo tengo una relación de dependencia en donde tengo una subordinación técnica y jurídica del trabajador y la empresa que manda la motomensajería era la única que le mandaba esta motomensajería y el tipo que andaba arriba de la moto trabajaba todo el tiempo y era parte del trabajo habitual de la empresa, es muy probable que ese trabajador pueda probar que en realidad era un empleado y que estaba siendo bajo un encuadramiento fraudulento. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo que decía que toda relación de trabajo se presume laboral. O sea, toda relación donde puede haber una relación de trabajo y siempre se interpreta a favor del trabajador. Entonces, en el caso de que exista un contrato de locación de servicios o de obra, lo que hace la ley en este caso es invertir la carga de la prueba.
porque es imposible que yo te demuestre que tal cosa no es relación de dependencia, o es muy difícil que yo te pruebe un hecho negativo. Entonces, el trabajador que dice que en realidad estaba en relación de dependencia, a partir de este cambio, debería probarlo en el juicio de que realmente era un trabajador y que estaba en negro y que lo hacían facturar. Entonces, lo que debería pasar es que se le complique mucho más la prueba a los trabajadores para que le tengan acreditado el fraude laboral, que no quiere decir que vaya a pasar. O sea, de vuelta, el que interpreta la ley y en definitiva la aplica es el juez, en segunda instancia el camarista, y quizás esto llegue en algún caso a la Corte Suprema, en donde dentro de 2 o 3 años sabremos el impacto real de cuánto cambió esto a la realidad del día a día. Es cierto que hay mucho, o sea, es todo el mundo muy efusivo con todo el tema de estos cambios, y hay algunos que quizás mal informados o desinformados, o gente que mal informa, empiezan a aparecer consultas de decir, ah, no, ahora contrato a todo el mundo monotributista y no pasa nada. Y no, la verdad que no. Escuchándote con respecto a esto de invertir el tema de las pruebas, parecería a priori no un gran cambio, porque si yo puedo con testigos, facturación secuencial a la misma relación, a la misma entidad, eh, con, no sé, visita de cartera de cliente, estoy pensando en cualquiera de los servicios habituales, digo, hay una N cantidad de fuentes por la cual yo podría justificar mi relación casi de exclusividad laboral con una entidad. Sí, ahí Digo, hay algo es una cuestión más de interesante. tiempo que de otra cosa. Sí, hay algo interesante que me olvidé de mencionar, que el decreto aclara que la regla es aplicable independientemente de la cantidad de facturas y la cantidad de clientes que tenga el prestador de servicios y a los que le factura o no factura. Entonces, digamos, la ruptura de la presunción no quiere decir que, no, si son correlativas, entonces sí presumo que es una relación de trabajo. Igual el trabajador tiene que probar, está bien, obviamente, si yo tengo todas las facturas correlativas, no cobro nada de nadie, y tengo 3 testigos que dicen que yo entraba de 8 a 5 a la fábrica a levantar pedidos, y es una distribuidora de comercio, un mayorista, y bueno, no tenemos mucho. Pero evidentemente ayuda o sea, a nuestro trabajo como defensores de empresas y empleadores, a que realmente, o sea, lo que veíamos era una aplicación muy automática de, bueno, estos dos más o menos declararon a favor del trabajador, listo, ya está, relación de dependencia, solidaridad, y siga en algunos juzgados y en algunas cámaras. Lo que esperamos es que a partir de este cambio normativo empiecen, sobre todo de arriba hacia abajo, ¿no? Generalmente, si bien el primer fallo es el del juzgado y después viene la cámara, que los camaristas y la sala de la cámara empiecen a, entre comillas, bajar línea y sacar fallos utilizando este criterio y restringiendo la gran amplitud de responsables solidarios que muchas veces salen. Pero bueno, todavía es pronto, no tenemos muchos fallos. Simplemente para ir cerrando, te pido en 2 palabras, ¿nos quedan muchos más capítulos de la ley base o pensás que ya el gobierno casi tiene todo encuadrado? Y depende cuánto doble clic queramos hacer. O sea, todo lo que estamos hablando ahora salió todo junto con el decreto de reglamentario. O sea, yo lo estoy separando en capítulos porque, o sea, porque el programa tiene su tiempo y el tiempo es tirano, ¿no? Pero yo de acá, son 2 artículos, uno de blanqueo y otro de la reglamentación de la parte de ley de control de trabajo, fondo de cese laboral y demás. Yo acá tengo para 3, 4 capítulos más y el blanqueo. El tema es también ver cuán profundo entramos en cada uno de los capítulos o cuánto lo queremos pasar por arriba. Pero si alguien es muy ansioso, los invito a que entren en estudiolunes.com.ar en el blog y tienen toda la info en castellano, en inglés, está todo. Bueno, pimponemos algún punto más para el próximo programa. Dale, buenísimo. Gracias, Diego, Guille. muchísimas gracias. Gracias a Diego Núñez de Estudio Núñez y Asociados. Pasó nuevamente como uno de nuestros grandes columnistas. Vamos con placa de pymes internacionales. Ya viene nuestro próximo invitado, Iván Calvo Prieto. Creo que está desde Chile. Así que vamos con placa, pymes internacionales y seguimos con nuestro próximo invitado. La realidad pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país.
Ya estamos de vuelta aquí, estamos para darle bienvenida nuevamente a nuestro columnista amigo internacional, Iván Calvo Prieto. Calvo, ¿cómo anda, caballero? Vamos a tener doble tanda hoy con Iván, ¿eh? Primero vamos a charlar un rato con Iván y luego de la tanda vamos a tener un invitado que nos va a acercar Iván para poder conocerlo. Así que, Iván, buenas tardes. Bienvenido a Generadores TV. Muy buenas tardes, Guillermo. Mucho gusto y aquí estamos, recién bajado del avión. He llegado ayer de República Dominicana, Estás en Santiago de Chile. en Santiago. Estamos ya Recién Diego del otro lado de Mendoza, de la cordillera. Diego nos decía recién que estaba con 35 grados en Mendoza disfrutando del invierno al verano de golpe. Imagino, no sé si Santiago debe estar medio parecido. No 35, pero sí hace calor. Exactamente no sé cuánto tenemos, pero te lo voy a decir. No hace tanto calor como en Mendoza, pero sí que tenemos buena temperatura en Santiago. De hecho, vengo caminando después de un almuerzo largo de trabajo y, y se viene agradable. Es decir, está el sol agradable, está la temperatura. Pero vengo de Dominicana, que allí sí que teníamos mucho bochorno, mucho calor. Así que aquí ¿Qué, estamos más fresquitos. qué amplitud de mercado, ¿no? Dominicana, Santiago de Chile o Chile. ¿Encontrás? Ahora hablamos de la actualidad de las pymes en Chile, si querés, nuestro hermano país, pero vecino. Pero ¿encontrás mucha diferencia entre Centroamérica y Latinoamérica en el mundo pyme? Bueno, claro que hay diferencias, cada país tiene sus particularidades. Ahora lo que he estado es en una cumbre de negocios, en una expo allí, en Dominicana, realizada por la revista Factor de Éxito, con la que vengo colaborando desde hace 3 años. Y bueno, allí nos hemos juntado de diferentes países, también algunas personas de Argentina, de Colombia, de México, de Venezuela, de Chile. O sea que ha sido un encuentro internacional muy interesante y obviamente hay diferencias. Por ejemplo, pues la cumbre ha estado centrada en las áreas de energía, de mobiliario y turismo. Y allí en Cap Cana, en Punta Cana, pues evidentemente el turismo es un punto clave. O sea, aquello está creciendo y está creciendo a buen ritmo. Así que, bueno, yo creo que va a seguir todavía desarrollándose. El desarrollo allí es importante y va a ir a más. O sea, que yo he visto muchas grúas y parece ser que Estados Unidos, los gringos, están yendo para allá con buenas ganas, están comprando. Mira, tenemos 22 grados en Santiago, que lo estaba buscando, así que tenemos un clima muy agradable por aquí. Allí en Dominicana hacía un poquito más de calor. Allí teníamos como 33, 34 grados y una sensación térmica de casi 40 con la humedad. Así que estamos Me- mejor aquí, más frescos en Santiago. Está más agradable que en Mendoza. Mencionabas como dos ejes de esta cumbre o de este congreso, el tema del turismo y el tema de la energía, ¿no? Como dos Y, ejes tam- principales. y también el inmobiliario, es decir, están construyendo muchas edificaciones, allí se notan las grúas, se están construyendo hoteles, viviendas y hay grandes zonas en desarrollos totalmente nuevos. Vimos un proyecto que se llama Larimar, que es construir una ciudad entera con más de 22.000 viviendas en 4 fases. O Mm. sea, construir una ciudad totalmente. Mercado sobre todo de Estados Unidos y Canadá, buscando atraer personas que se jubilen y que se quieran instalar allí en Dominicana, como una especie de segunda Florida. Eso es lo que he podido ver en la zona. Qué lejos estamos de esos temas, ¿no? En esta parte del Cono Sur. Bueno, es otro mundo, estamos aquí en otras realidades, en Chile o en Argentina, pero al final las distancias son cada vez más cortas. Por ejemplo, hay una nueva aerolínea que se llama Arajet, que está conectando diferentes puntos y también llega a Buenos Aires y a Santiago, con pasajes que están a un tercio de lo que era habitual con otras aerolíneas. Con lo cual, eso está pasando y está acercando también posibilidades de viajar más de la región. Es verdad que los vuelos desde Buenos Aires allí o desde Santiago siguen siendo 8 horas, es decir, no es un vuelo pequeño. Hay que atravesar bastante, pero cada vez está más cerca y se pueden hacer cosas. ¿Qué estás viendo en el mundo pyme o en el mundo empresarial en Chile en Bueno, en estas últimas semanas?
Mira, yo sigo con mi oferta de entrenar a empresas en el uso de LinkedIn y de Sales Navigator, de poder llegar a vender mejor, de poder acercarse mejor a sus clientes, de poder segmentar. O sea, sigo entrenando a ese tipo de empresas y además pues estoy entrando en el mundo de las startups, que está bastante movido. Entonces ahí hay cosas que nos va a contar, por ejemplo, ahora nuestro invitado en ese mundo, pues bueno, las empresas que se están moviendo, que están apostando por hacer nuevas cosas, tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, ahorrar costes o generar nuevos servicios. Y en ese mundo pues estoy entrando también. O sea, ahí también estoy asesorando las empresas y pronto tendré más novedades que os podré contar. Te hago una consulta con respecto al uso de LinkedIn y sabes que nos escuchan pymes y muchas de ellas que nos escuchan son en empresas B2B, por lo cual trabajan con la relación con otras organizaciones, otras empresas. Mi percepción, la comparto y escucho tu opinión, es que todavía la herramienta no ha tenido el desarrollo de la verdadera potencialidad que tiene LinkedIn. Por lo menos en el mercado argentino todavía se la sigue focalizando o puntualizando en esto de es una herramienta para buscar trabajo, las funcionalidades de prospección, hasta de seguimiento de proyectos, parece que no termina de germinar. Eh, Esto es en el mundo en el cual nos manejamos grupos generadores, ¿no? Que son empresas pymes. Te diría que menos del 20% utilizan la herramienta de alguna manera y profesionalmente mucho menos del 10% de las empresas que por lo menos contactamos nosotros son empresas pequeñas o medianas. ¿Percibís algo parecido? ¿Dónde encontrás la resistencia? ¿O es una cuestión de evolución del mercado? ¿No se entiende todavía para qué funciona? ¿Por dónde lo percibís? No sé si compartís esta opinión. La comparto, Guillermo, y es una opinión fundada. Es decir, además, justo estos días de cara ahí a dar la ponencia que di, la conferencia en República Dominicana, saqué los números, los últimos números actualizados del uso de LinkedIn en los mercados más importantes en español y también en inglés. Y evidentemente, para que te hagas una idea, el mercado en Estados Unidos, de un país que son unos 336 millones de habitantes aproximadamente, hay más de 250 millones que tienen cuenta abierta en LinkedIn, es decir, un 64%. En el mercado en español, los dos países que están más avanzados son Chile y España, que están en torno al 30 y algo por ciento. Argentina está más abajo, en torno a un 20 y algo por ciento, es decir, un tercio del uso que le dan los norteamericanos. Y además esto lo estudié en profundidad el año pasado, y hay una correlación directa entre el nivel de renta per cápita y uso de LinkedIn. Hice un estudio de todas las provincias españolas y de las regiones de Chile, que son los dos países en los que vivo y me manejo más, y salía un sesgo obviamente correlacionado con el nivel de renta per cápita, que hacía que, por ejemplo, en España, la región de Madrid estaba con un 50 y tantos por ciento de porcentaje de personas que utilizaban LinkedIn, que tenían cuenta de madrileños, era la región más avanzada, la provincia más avanzada de España, y evidentemente en Santiago de Chile ocurrió lo mismo, siendo Santiago también la comuna más desarrollada, me refiero en este caso a la región metropolitana, es un conjunto de comunas. Pero eso es lo que te puedo decir. Evidentemente hay una correlación directa entre la renta per cápita, es decir, el nivel de desarrollo de un país, y el uso de LinkedIn. Mayor nivel de renta per cápita, como es el caso de Estados Unidos, un mayor uso intensivo. Luego, nos queda mucho por hacer en el mundo hispano. Lamentablemente tenemos mucho trabajo por hacer y es lento. No, yo ya llevo 8 años entrenando a equipos, empresas, dando clases en diferentes universidades, escuelas de negocio, y es un trabajo de concienciación muy lento. Es decir, la gente se mueve despacio y nos va a costar tomar ese camino que nos lleva el gigante de ventajas. En el caso de Argentina es el triple, para que te hagas una idea. Es decir, hay un 3 veces más de penetración de uso de LinkedIn en el mercado de Estados Unidos frente a Argentina. Esta relación de ingreso per cápita con el uso de LinkedIn, eh, ¿pudiste testear alguna relación con respecto a los niveles académicos? Mi percepción, la otra es que a mejor nivel académico, desde el punto de vista formal de educación, ¿sí? De carreras de grado o de posgrado en sí mismo, también el uso aumenta, ¿no es cierto?
Efectivamente, también hay un sesgo que la gente que está en LinkedIn, sobre todo gente que tiene estudios universitarios. O sea que es una red para profesionales. Eso está claro. Por debajo, ahí hay espacio para que otros lo ocupen. LinkedIn está enfocado en profesionales. Y bueno, he hecho un artículo sobre ello, lo presenté la semana pasada, o sea que si vais a mi newsletter, a Linkegocios, ahí podéis encontrar los números, los datos, está en el artículo que publiqué la semana pasada, está en mi perfil, así que ahí lo podéis encontrar con detalle. Lo voy a leer con mucha atención y tal vez si la próxima vez nos volvemos a encontrar o si está Juan, por ahí podemos desarrollar algunos puntos, algunos tips para aquellos que están escuchando este programa o en las repeticiones que hacemos en las redes sociales. Decir, bueno, si se metieron y no lo usaron mucho, vayan por estos tres lugares como para dar unas pequeñas pautas o tips de dónde caminar en esa red social, ¿no? Bueno, yo escribo constantemente, tengo más de 100 artículos publicados ahí en esa newsletter y hay recomendaciones para personas que lo usen a título individual para mejorar su carrera profesional, para la gente que está buscando trabajo, diferente estrategia, y también para las empresas, para pymes, para empresas medianas y para empresas grandes. Cada uno puede adaptar su estrategia y cada uno tiene que buscar qué objetivos se marca y cómo lo va a desarrollar. Entonces, ahí yo tengo ya mucho escrito y voy a seguir escribiendo sobre ello. O sea, que en las próximas semanas seguiré publicando artículos que tienen que ver con ese desarrollo, con esos números que estoy analizando en los diferentes países y haciendo esas comparativas también pues, me introduciré en lo que es el uso por personas y el uso por empresas y cómo se está haciendo en unos y otros países. Buenísimo. Lo dejamos pendiente para próximos contactos. Si te parece bien, Iván, vamos a ir a la tanda. Tenemos una pauta publicitaria. Al regreso, nos conectamos nuevamente, pedimos la placa y vamos a recibir a un invitado que viene de tu mano. Estoy muy ansioso por poder charlar sobre. Estuve chusmeando un poco, así que no quiero spoilear nada. Si te parece bien, vamos con la tanda. Pegadito a la tanda, si podemos poner directamente la placa de reportaje o de entrevista a los número uno y volvemos con Iván en unos minutos. Perfecto. Vamos con la tanda. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Estoy muteado. De la mano de los número uno, diría yo, de la mano de Iván, en este caso. Iván, me gustaría que lo presentes vos. Yo estuve leyendo algo sobre la empresa y sobre el invitado en particular, pero me gustaría si lo podés presentar y le damos paso para empezar a dialogar con nuestro invitado de esta segunda parte del programa. Por supuesto, tenemos hoy con nosotros a un amigo, a Rodrigo Quevedo, que él está en Microsoft, tiene un trabajo principal, pero también es socio de una startup que él creó que se llama My Two Drops.
que tiene que ver con el ahorro de agua en todo el tema que es de riegos para jardines o espacios más grandes. Así que hoy está con nosotros y bueno, desde Chile, por favor, Rodrigo, bienvenido a esta sección y vamos a conversar contigo. Así que estás en tu casa. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Guillermo, buenas tardes. Estaba informándome un poco de la actividad y quedé atrapadísimo con el temario. O sea, la sustentabilidad vista en algo concreto, en algo puntual. Lo primero es preguntarte cómo se les ocurrió este desarrollo. Primero que nos cuentes de qué se trata el desarrollo y primero cómo fue el origen de algo tan original. A ver, esto nace hace ya, diría, 7 años como un tema netamente personal, muy quizás divertido, porque en un verano el agua en Santiago es bien cara, te cobran por metro cúbico, de hecho, y particularmente en la época que es de verano, las tarifas suben cerca de un 35% bajo ciertas formas de cálculo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Me llegó una cuenta muy grande y entonces hablé con mi jardinero para pedirle que por favor fuera más prudente en el uso del agua. Y entonces el buen hombre me dice, bueno, sería bueno que hable con su señora, porque me di cuenta que en realidad no tenía ningún incentivo a utilizar racionalmente o menos el agua, sino que simplemente a que todo estuviera bien y para eso, por supuesto, su única herramienta era poner mucho tiempo el agua. Y entonces, en vez de ir a pelearme con mi señora por la cuenta, decidí empezar a investigar. Dije, pagué la cuenta, matrimonio feliz. Pensabas que era una pelea que ya estaba automáticamente No, perdida, por eso no querías darla directamente. tal cual, exactamente. Así que digo, el secreto de la felicidad es uno tener la última palabra, como dicen, es sí, mi amor, así que pagué la cuenta y de hecho cumplimos 30 años de matrimonio, así que creo que eso es consecuente. Y entonces empecé a investigar. Lo primero fue buscar reunirme con la área de gobierno que define cómo sería la recomendación que hay que consumir. Porque hay todas unas variables que dependen del consumo del invierno, gatillan cuánto te cobran en verano. Y entonces el resumen fue que básicamente hay que buscar gastar lo menos posible. O sea, lo menos en invierno, con donde hay lluvias y hay que preocuparse de apagar los riegos, porque, digo, a diferencia de Buenos Aires, Santiago llueve básicamente en invierno, en verano es muy seco, y consumir lo mínimo posible en verano. Y entonces, lo que en un principio pensé que era imposible, me fui dando cuenta que había mucho de gestión primero y muchas operaciones. Y la otra pregunta que también siempre me llamó la atención era cuando yo preguntaba cómo hay que regar, o sea, cuánto tiempo hay que regar, todos me daban respuestas distintas. O sea, preguntaba a la gente especializada, que son paisajistas, o los mismos jardineros que de alguna manera regaban en base a experiencia. Pero yo soy ingeniero civil y entonces decía, bueno, ¿quién me puede responder esto? Bueno, efectivamente, la ciencia agronómica tiene una fórmula muy específica que de hecho se utiliza en los campos, donde hay mucho más tecnología, hay mucha más inversión porque es un negocio de productividad. Este negocio de optimizar agua en realidad es un tema de ahorro. Y efectivamente hay una fórmula que dice que la cantidad de agua que hay que agregar todos los días es algo que se llama la evapotranspiración. Por el tipo de cultivo hay un factor que depende del tipo de cultivo que uno tiene de regar por el área. Y eso a ti te dice diariamente cuánto es el agua que hay que agregar a una cierta superficie que está sembrada con un cultivo. Entonces, el pasto, porque de hecho en general el pasto es el cultivo, y estoy hablando de esto siempre en el contexto de áreas urbanas, que es donde esto está bastante, digo, administrado en forma precaria, o sea, delegado en un jardinero o el dueño de casa que lo toma cuando se acuerda. Y entonces, este concepto básicamente habla de evapotranspiración, que no es más
que la cantidad de agua desde el suelo se evapora todos los días por efecto de variables climáticas como son la radiación solar, como la temperatura, como la velocidad del viento, y que depende además de la latitud y longitud. Todo eso está y existe desde hace más de 50 años, está científicamente estudiado por mucha gente, y entonces lo que ocurrió es que dije, bueno, voy a empezar y esto aquí un poco cómo partió. Tomé un equipo que se conecta a internet y que empecé a administrar, em, que puedo administrar remotamente, y empecé a promover la idea en básicamente Family and Friends. Y varios me acompañaron, y esto por supuesto cobrando una mensualidad. O sea, les hice una estimación de cuánto deberíamos poder ahorrar y empecé a administrar esto en una forma, digo, bien manual y empecé a aprender. Y esa ha sido, creo que la primera parte. Me dediqué a observar, a escuchar muchos retos, porque efectivamente las dueñas de casa llegaba el verano y habían elementos y cosas que no entendía, pero muchos de ellos fueron muy pacientes y toda esta experiencia me llevó entonces a tomar clases de riego. Me tomé varias semanas para entender cómo funciona la mecánica de esto, sumado a toda la parte operacional. Y hace 3 años me presenté a un proyecto de subsidio de gobierno para hacer desarrollo en innovación, que me adjudiqué. Y entonces, junto... Ahí te hago un freno. Ahora ¿Sí? me contás Bien. cómo pasaste de casi la Bueno. pelea con tu señora a tu esposa a estar desarrollando una startup. Es súper interesante la evolución de la idea que ocurrió, ¿no? O que te ocurrió, Rodrigo, en este sentido. Cómo de un disparador personal, con algo doloroso económico, empieza a generarse un proceso de aprendizaje. Lo que más me llama la atención, y esto no lo había entendido cuando pude observar la web de ustedes, es que la tecnología, si bien está adaptada, pensada, y ahora nos vas a contar cómo es Ya. los servicios y demás, parte de conocimiento que es ya existente. O sea, ya hay este Tal cual. conocimiento desde el punto de vista climatológico, de riego y demás variables, solo que el clic está en la adaptación a lo urbano hacia otro espacio que no tiene que ver con la agricultura, pero que tienen que ver con, o sea, son conocimientos existentes, adaptado y reseteado, no sé si la palabra es correcta, Mm. corregime por favor, ¿Sí? a algo práctico y concreto. Creo que lo resumes muy bien, porque de hecho en todas estas conversaciones hubo una frase de una profesora de paisajismo que me dijo, este rubro es muy precario, se delega en gente que ha aprendido esto por experiencia. Y entonces eso me quedó grabado en la mente, porque por otra parte, en esta investigación, en esta curiosidad, que esa palabra en realidad que la escucho por muchos lados en el mundo de emprendedores, es crucial, es no quedarse en lo primero, sino empezar a entender qué hay detrás o cómo funciona o cómo uno observa que se hacen los procesos hoy día. Como tú bien dices, esto está escrito y se enseña en las carreras de riego en agronomía digo, hace mucho tiempo. Y entonces, cuando empiezo a mirar esto, veo que hay muchos componentes que están inconexos y que hay mucha intervención humana utilizando criterios que son basados en experiencia, no en ciencia. Y entonces, de hecho, una de las preguntas quizás más fuertes a consecuencia de haber aprendido esto era, qué curioso que en un rubro que riegan en litros, en metros cúbicos, las personas que administran los controladores hagan y gestionen eso en minutos. Las cuentas llegan en litros, o sea, las cuentas de agua llegan en metros cúbicos y entonces yo tengo que ir y programar algo, un equipo, para que riegue cada circuito 5 minutos, 3 minutos. Y en definitiva, yo no sé cuánta agua. Bueno, y esa curiosidad fue la que además me hizo empezar a ver cómo opera todo el sistema. O sea, me di cuenta que todos los elementos existen, pero están inconexos. O sea, no tienen una lógica para definir esta fórmula. Oye, hay que regar tanto para el pasto en tal día.
Y efectivamente, la gente prende el controlador, nadie se da cuenta si los cables, las válvulas funcionan, si el agua sale. De hecho, parte de las cosas de operaciones que eran siempre como el dolor era cuando me llamaban porque algo no funcionaba bien o había una zona muy amarilla porque se estaba secando en verano. Y yo me daba cuenta al prenderlo que el perro se había comido una de las boquillas. Entonces el agua salía hacia arriba y entonces decía, qué curioso cómo poder detectar este tipo de anomalías, porque una anomalía que, por supuesto, como era yo la tecnología lo nuevo, era el culpable de todo. Entonces, cómo poder ir discriminando para empezar a escalar, para no tener que tener gente que haya ir, sino poder remotamente. Entonces, hubo un aprendizaje de conectar todas las piezas a través de la ciencia, porque si uno empieza a desarrollar esta fórmula, empieza a ver que todo está conectado. Y esa conexión es entonces lo que hoy día lleva, digo, generé una plataforma con un equipo que funciona justamente integrando todos estos elementos basado, por un lado, en la ciencia, pero también con mucho desarrollo operacional, con mucho desarrollo de entender cómo opera y cómo funciona el riego de los jardines, los problemas, las cosas típicas que alguien, que en algo tan, digo, humano, que es si uno tiene algo para regar, de repente fallan, y entonces cómo poder detectarlo para entregar esa información en tiempo real. Sí, la casualística de la puesta en marcha del sistema va hacia la perfección de la misma, ¿no? Estaba recordando eso de las fugas que recién mencionabas o un problema técnico, poder detectarlo en forma remota es interesante. Hablaste de la palabra agronomía, particularmente estoy transmitiendo el programa a menos de 100 metros de la Facultad de Agronomía de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual estoy rodeado de estudiantes de agronomía prácticamente a diario. Pero algo que me llamó mucho la atención, en dos eventos que pasó la semana pasada. Aquí en Buenos Aires llovió. Y muy temprano a la mañana yo paso por una plaza frente al barrio de La Recoleta, estaba lloviendo y los regadores estaban prendidos. O en un partido de fútbol de la semana pasada, estaba viendo la transmisión, estaba lloviendo en la ciudad de Buenos Aires y en el entretiempo se prendieron los regadores. Estando lloviendo, donde una gota más ya hacía que el agua no se pueda jugar en la cancha. Y sin embargo, los regadores se prendieron. Se ve que había un timer por tiempo que estaba marcando que a esa hora tenía que prenderse o alguien lo prendió. Digo, ¿cuánto de lo cotidiano está en la resolución de esta herramienta que desarrollaste? Y la pregunta es, ¿en qué otro ámbito que no sea el hogareño lo proyectan o ya tienen algún caso desarrollado? Sí. Hoy, a ver, el modelo justamente incorpora, yo te diría que dos elementos fundamentales para buscar el ahorro, o digo, más que buscar el ahorro, déjame reformularlo, es regar con el agua justa. Porque esto, alguien me decía, oye, es re fácil ahorrar porque apago la llave y no riego más. Le decía, pero sí, el tema es que se te va a quemar el jardín o vas a quemar algo, entonces es un arte esto. Y esa arte está dado por esta ciencia. Y entonces hay dos fuentes que te dicen cuánta agua debes, digo, manejar. Una está dado por el clima. Como tú bien dices, ¿qué sentido tiene regar si está lloviendo? Y entonces, eso, hay toda una modelación que hicimos sobre el suelo. El suelo, básicamente, lo que hicimos fue generar un modelo que parte de la base que la Tierra opera como un vaso. Imagínatelo como un vasito que tiene una cierta capacidad. Y esa capacidad, que de hecho es un concepto agronómico que existe, te dice cuánta agua retiene. Y entonces todos los días ese vaso se va vaciando por esta evaporación. El momento que ese vaso se va a acabar, entonces hay que llenarlo. Y entonces el sistema en forma inteligente sabe cuándo. Ahora, si llueve, ese vaso se llena por factores externos y no hay que regar. Entonces todo eso está automatizado. Y entonces el ahorro por el tema climático, el ahorro efecto por agregar el agua justa en función de lo que la naturaleza no provee, es dado por todo este modelo climático. Pero está el tema de la parte operacional que tú mencionaste, la fuga. De hecho, este sistema que desarrollamos incorpora un flujómetro de manera de detectar en forma temprana cuando hay un evento que dura más de cierto tiempo.
Y entonces te avisa para tomar acción, porque tradicionalmente uno detecta eso una semana o detecta cuando te llega la cuenta. Digo, que ya va a ser más dramático porque eso es una vez al mes. Entonces, esos dos elementos hoy día nos ha permitido ahorrar en áreas urbanas, yo estoy hablando en el ámbito de ciudades, tenemos casos de hasta un 60% de ahorro en agua. Y eso hace que esto pague mucho. Pague por un lado las cuentas y nos autojustifiquemos, pero además pague todo el efecto. Santiago lleva una crisis climática y de hídrica de los últimos 15 años que se ha mejorado los últimos 2 años que gracias a Dios hemos tenido mucha lluvia. Pero aún así, yo creo que hoy día uno de los grandes y llamemos disruptivos y oportunidades que estamos generando es que hoy tenemos algo que es un sistema y un servicio que riega el agua justa. Entonces, ¿por qué regar de otra forma? Si esto es lo que la ciencia me dice. O sea, ¿por qué regar manual? ¿Por qué regar con una manguera si hay todo un proceso que se puede hacer? Nos quedan todavía unos minutos. Sí. Si una persona está interesada en este tipo, o sea, el startup de ustedes hace, me imagino, desde el análisis y da las sugerencias o acompañan la implementación de estas herramientas o estas soluciones. Muy buena pregunta, porque hoy estamos con toda esta innovación, nosotros ofrecemos un servicio que además hemos puesto un par de patentes en esto, porque recuerda lo que te dije, hemos integrado todo el proceso. O sea, el proceso tradicional, ¿cómo funciona? Hay una paisajista que diseña un área verde grande o un área verde importante, coloca los cultivos, las especies, pasto, etcétera, y eso automáticamente se lo pasa a alguien para diseñar el riego. Y ese plano, se construye. Una vez construido, se bota la basura y entonces un jardinero empieza manualmente a operar eso. Nosotros ¿qué estamos haciendo? Es dar un continuo que parte en el diseño. Ese diseño, hemos creado de hecho un algoritmo de cómo distribuir los regadores de manera de que la uniformidad sea lo más pareja en toda el área. Y eso después se carga dentro toda esa información tiene una serie de variables que yo te decía, el área, el tipo de especie, si hay sombras, se carga en este robotito y este robot con inteligencia artificial que se conecta a estaciones meteorológicas que tenemos hoy día en distintos lados de Santiago y empieza todos los días a modelar, o sea, hacer los cálculos para saber cuánto hay que regar, siguiendo este modelo además que tenemos de la cantidad de agua acumulada. Entonces, nuestra propuesta de valor es parte de las consultorías. Hoy día, de hecho, estamos en algunos malls que por cumplir con temas de sustentabilidad nos pidieron hacer una consultoría porque no tenían una estrategia. Entonces, todo ese modelo agronómico que se estudia, que decimos, mira, esto es lo que deberías regar, eso efectivamente es lo que después vamos a ejecutar, que ese es un tema extremadamente importante, o sea, lo que nosotros hacemos como consultoría, diseño y después traslado, entonces instalamos estos equipos que van a operar, que los operamos, o sea, los instalamos, los operamos, los administramos, los soportamos, monitoreamos y nos miden por cuánta es el agua que están regando mensualmente. Ahí nos ganamos, Eh, ahí generamos el valor. sí, le dejo por ahí la última pregunta a Iván. Antes de pasarle la posta a Iván para la última pregunta es, ¿ya están en Argentina? ¿Cuándo llegan? ¿O no? Porque hay zonas de nuestro país que tienen una problemática muy parecida a la de Santiago. Hoy estamos en Santiago en el proceso voy a anticiparme a Iván ahí, pero hoy estamos en Santiago en proceso de validar esto. Estamos saliendo a trabajar en principio con líderes de opinión, porque es realmente algo que todo el mundo habla, pero que no saben que se puede ejecutar hoy día. Toda esta teoría que te hablo agronómica, todos los paisajistas, todos los agrónomos, todos saben que existe, pero nosotros somos una herramienta que les va a permitir ejecutar aquello. Y eso hoy día estamos en este proceso. Y por supuesto, de nuevo, se abre en este tema de mirar el mundo, porque efectivamente hay muchas ciudades en el mundo, partiendo por todo el Mediterráneo, partiendo por California, que tienen exactamente el tipo de desafío que tiene Santiago, porque dice, Sudáfrica estuvo a punto de entrar en un tema de toque de queda por falta de agua, por ejemplo. Entonces, es un tema real y que parece muy simple, que partió en mi casa para ahorrarme una pelea a mi señora, pero que hoy día tenemos la forma correcta de hacerlo y yo creo que
estamos en el proceso de contar esta historia, digo, para que se use en todo el mundo, básicamente. Esa es nuestra aspiración, partiendo en Santiago. Sí, me parece un tema súper interesante, Iván, de poder por ahí en algún momento contactarlo a Rodrigo para hacer un vivo en LinkedIn, en el programa Mano a Mano como en casa que tenemos con Juan. Me parece un tema súper interesante por el startup, por la idea, por la sustentabilidad, y que me parece que es un tema que tiene, más que futuro, tiene un presente. Pero te dejo tu última pregunta para el cierre del programa, nos quedan unos minutos recién. Yo creo que el crecimiento va a ser muy grande, que el proyecto es muy bonito. Además, se ha llevado el premio este año de GoPlan B, que no lo ha dicho, pero le hemos dado el premio en GoPlan B de mejor emprendimiento. Así que está empezando a cosechar esos éxitos ya. Y luego además es que el ahorro se produce en comunidades de vecinos, en las propias municipalidades, pero también en colegios. Yo me consta que tenéis ya algún proyecto en un colegio donde consumen agua importante. Así que ¿cómo es ese proyecto que tenéis en el colegio en marcha? En breve, hay un colegio en particular que nos creyó al principio y para que tengan magnitudes, durante los últimos 4 años que llevamos, hemos ahorrado básicamente entre un 30 y un 40%, porque recuerden, mientras más lluvia hay, ahorramos más. Este año estamos del orden del 40%, que más o menos al año, en dinero, en dólares, serían cerca de $45.000 le hemos ahorrado y más de 40.000 metros cúbicos de agua. Es mucha agua. No es menos. Súper, Yo creo que súper. estamos al comienzo de lo que va a ser un gran proyecto y conocemos al Rodrigo previo a que tenga un gran éxito. Así que estoy seguro que el gran éxito va a llegar y va a ser a nivel Chile primero, pero luego a nivel regional e internacional. Así que ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar hoy con nosotros. Gracias, Iván. Guillermo, por la invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Un placer. Iván, como siempre, estamos conectados y gracias por la participación. Estamos ya cerrando el programa. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Bueno, muchas gracias a todos los que pasaron por nuestro programa. Estamos en cierre y estamos la próxima semana con nuevamente Generadores TV, donde tratamos de ser la caja de herramientas de las pymes y los emprendedores. Gracias, buena semana, nos vemos el miércoles próximo. Agradecemos a nuestros auspiciantes. Be connected to Packet Wi-Fi en cualquier lugar. Instituto Pyme Banco Ciudad, siempre cerca de la pyme argentina. Pirelli Argentina. B1 Simple, SAP para pymes, es real. Implementás SAP Simple en 3 meses y con la mitad de esfuerzo. La nueva forma de SAP Business One.